¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Replicante, donde estaremos platicando y estaremos en general en los capítulos platicando sobre ciencia ficción, que es un poco como la temática de este podcast. Me acompaña en este día, al igual que la vez pasada, Manuel, y también tenemos por ahí un nuevo integrante que la vez pasada no se puede unir. Gerardo, ¿cómo andan? Manuel, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches aquí reportándonos en nuestro segundo capítulo. ¿Qué tal, Gabo? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Pues no voy a decir que el día de hoy, porque realmente este podcast va a estar grabado, entonces seguramente algunos lo van a estar escuchando algún fin de semana, alguna mañanita o alguna, quizá por la noche antes de ir a descansar. Así que sea cual sea el día en que te encuentres, pues gracias por estar aquí. Y pues nada, solo agradecerles, Manuel, por tu tiempo, Gabo, por la invitación de formar parte y de poder participar de este podcast. Estoy seguro que vamos a poder compartir muchísimo contenido y vamos a seguro encontrar muchas cosas buenas a las cuales poder conocernos mejor y pues, cómo no, compartir cultura y ciencia ficción, que es lo que nos encanta y nos tiene aquí unidos el día de Exacto. hoy. Sí, no, y como dices eso, tienes razón eso del podcast. Digo, a mí, por ejemplo, lo que me encanta de los podcasts, y haciendo un paréntesis rápido, es que los puedes escuchar cuando quieras. Entonces ahí aprovechen Claro, cuando estén haciendo, a lo mejor, no sé, la sede en su casa o trabajando y tengan de fondo. Se va a poner buena además, porque traemos, precisamente ya entrando a tema, traemos una película, híjole, que no es a lo mejor tan clásica como con la que decimos empezar el pasado, que fue Blade Runner. Es mucho más moderna, de hecho, no tiene más que un par de años. Pero la verdad es que yo creo que fácilmente se puede convertir en uno de esos casi clásicos instantáneos, ¿no? En un futuro estarán seguramente platicando. Y estamos hablando de La Llegada, The Arrival, este, que, insisto, tiene muy poco que salió, no recuerdo, según yo, en el 2017, algo así, por ahí Do- 2016. 2016. 2016, ahí está. Sí, Y hicimos la tarea, ¿no? sí, exactamente, el que no hice fue yo. Pero bueno, pues a ver de entrada, les comentaba, Gerardo creo que ya la había visto, tú Manuel, si no me equivoco, no tiene tanto que la acabas de ver, entonces tú que tienes ahí más frescas las ideas, ¿qué te pareció así de entrada la película? Bueno, de entrada es una película bastante interesante. Si bien a lo mejor no la puedo catalogar como una joya tal cual, digo, tal vez porque dentro de la gama de películas, principalmente del género de ciencia ficción, pues hay películas bastante buenas, ¿no? Pero sí es una película, se me hizo muy interesante, primeramente por el tema de la cuestión lingüística, ¿no? Bueno, esta es una película del director Denis Villeneuve, que es el mismo director de Dune, que ya en capítulos posteriores la estaremos comentando, y que se caracteriza por esas películas, ¿no? de ciencia ficción. Entonces, por esta cuestión de la lingüística principalmente, es decir, cómo se generan los procesos lingüísticos y cómo se generan los procesos del pensamiento, ¿no? A través de la lengua. Entonces, se me hizo también una película algo emotiva por la protagonista. Creo que en las películas de ciencia ficción van muy poco de la mano, ¿no? La cuestión emotiva, emocional y ya el tema propio de la ciencia ficción. Entonces yo creo que en esta película se maneja bastante bien. Pero en términos generales se me hace una película muy interesante, muy digna de verla y de analizarla. Si es Gerardo, ¿tú qué opinas? Sí, fíjate, y bueno, dándole aquí un dato curiosillo por ahí, nada más para que lo tengan en su enciclopedia, en su cuadernito. La producción, digo, nada más como dejando la marca de que el capítulo anterior, el cual ya lo pude por ahí checar, hicieron un gran trabajo, era muy padre todo el análisis, toda la revisión que hicieron sobre Blade Runner. En la producción de The Rival también está involucrada en la de Blade Runner que salió en 2017, 2018. Ujú. Así que, pues mira, ahí como que medio no queriendo, pero sí hay un poquito de conexión entre el Sí. capítulo anterior y hasta estamos hablando del mismo director. El Solo como mismo dato director así. curioso. Y bueno, por otro lado, bueno, no sé, primero me atrevo a preguntarles a ustedes, ¿podemos platicar un poquito de spoilers? Porque a diferencia de del capítulo anterior, donde es una película de 40 años atrás, Sí. creo que todavía podemos dar un poquito más de margen. Entonces ustedes díganme, Yo, ¿cómo yo, quieren que lo manejemos hoy? Sí, sí, bueno, justamente, perdón, perdón, eso, perdón, eso Gabriel. iba a decir. Dale, dale, dale. De hecho, ajá, yo creo que ya cuando subamos el capítulo, sí hay que poner el anuncio que sí contiene spoilers. Entonces sí Va, tenemos correcto. que decir para poder tratar el tema a profundidad. Es lo que Correcto, considero.
Justo por eso, Manuel, tienes un gran punto, porque creo que lo que queremos compartir el de hoy sí necesita como tomar cosas que van desde el principio hasta el final de la película. Entonces, me parece buenísima esta idea, nada más para que si has llegado ya a este punto del podcast, recuerda que no hemos hablado nada que te pueda como cambiar la experiencia de la película, pero si aún no la has visto, ve, disfrútala, creo que está en Netflix, si no mal Sí, recuerdo. Honestamente, ponle, yo la Está en vi hace Netflix. 2 años. Ahorita ponle sí, ahorita pausa sí. al podcast, vete a ver la película y regresa inmediatamente. Porque además, como dices, creo que se va a disfrutar mucho más la experiencia de Correcto, haberla visto y después escuchar todo esto que platicamos. No importa si la acabas de ver hace un rato o ya la viste, creo que va a ser mejor. Pero sí, claro, entonces sin duda. continúa, Gerardo. Perfecto, muy bien. Y ya bueno, con esto, ya entrando un poquito ya a la materia de tu pregunta, Gabo, fíjate que estoy de acuerdo con Manuel en el aspecto de que te rompe, o más bien rompe lo que es el género tradicional de lo que es la cuestión alienígena, ¿no? Y creo que esto fue lo que me dejó a mí la sorpresa de mi experiencia la primera vez que la vi, todavía mucho más grata. Les platico un poquito cómo llegué ahí. Estaba yo con un amigo de toda la vida, una persona que confío mucho en cuestión de tema de contenido. Si él me dice, juguemos este juego, valga la redundancia, sé que va a ser un excelente juego. Si él me dice, vamos a ver esta película, sé que va a ser una excelente película. Para mí es como que un referente en amistad, en recomendaciones, ¿no? Entonces, llego con él, me dice, oye, acabo de comprar este Blu-ray, porque bueno, aquí paréntesis cultural, él es de los que todavía aman muchísimo este aspecto del Blu-ray. Son de los pocos que quedan, o muchos, al menos son de los pocos que yo conozco. Sí. Pero bueno, acababa de comprar este Blu-ray y me dice, tenemos que verla, güey. Tienes que verla, güey. Te va a encantar. Entonces yo la veo, mi primera impresión es alienígenas, ¿no? Y al ser un gran seguidor de la ciencia ficción, uno, y dos, ser un gran seguidor de lo que es la cultura alien, dije, pues por supuesto, güey, yo soy el Jaime Maussan de mis tiempos, tengo que ver esta película, ¿no? Entonces, Tu mero mole. empieza la película y es ahí donde yo me empiezo a topar con una experiencia diferente, ¿no? Realmente la palabra para describirla nunca va a ser ni aburrida ni tampoco como pesada. Sin embargo, sí me movió en un ritmo bastante lento. Utilizaré esa palabra. La palabra es lento, no aburrida, no pesada, lenta. Entonces me empieza a llevar como en esta parte y lo que yo esperaba que iba a ser algo así como pues un poco más básico de peleas, láseres, secuestros, ataques, etcétera, etcétera, acción, me encontré con algo completamente distinto, ¿no? Y creo que fue aquí la mejor de las sorpresas que tuve cuando la vi, porque logré encontrar esta combinación, digo, ya podremos desarrollar un poquito más la trama en las siguientes preguntas o en las siguientes partes del programa, pero sí me encuentro con esta experiencia donde digo, wow, lograron combinar la esencia completa de lo que es la interacción de la cultura alienígena con la Tierra desde una perspectiva futurista, una perspectiva muchísimo más completa en cuestión de trama, porque vamos mucho más allá de lo que es nada más el método de acción, ¿no? Que ya lo podemos desglosar como en películas como Alien, Día de la Independencia, las mismas señales, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que te puede llegar a atrapar. Creo que ahí se encuentra el gancho principal de la película. Si aún no la has visto, pero aún continúas escuchándonos en este punto, si ya la viste, creo que puedes coincidir conmigo, que llega un punto como al minuto 40, 30, 40 de la película, no tan largo, como al minuto 20, 25, te encuentras con un ganchito que dices, wow, este tema de la lingüística, este tema de la comunicación, este tema como de hacer una interacción tan grande como estudiar su lengua, es como que el gancho principal que te termina llevando de la mano en toda la película, ¿no? Entonces, creo que dicho de otra manera, en pocas palabras, a mí me encanta The Arrival desde la perspectiva de que, de que te da una sorpresa distinta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que te termina dando como ese empujoncito que necesitas para poder disfrutarla bien. Eso sí, lo que yo creo que todo el mundo puede coincidir conmigo, sí puede parecer por momentos lenta, porque sí es una trama que tarda y lleva su tiempo desarrollarla, pero creo que sí hay que quitarnos de la mente esta relación de, es que es lenta, es aburrida. No, hay una diferencia gigantesca entre lento y aburrido, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso, Gabo, creo que esa sería como con lo que me quedo, que es la propuesta muy innovadora, aunque fue en 2016, no he encontrado otra película que te dé una propuesta así, y creo que eso es lo que más se disfruta de algo como The Arrival, ¿no? Sí, justamente entrando un poco en eso, bueno, yo como dices, coincido en algunas cosas de los que dices, es principalmente y sobre todo a diferencia de la pasada, digo, por más que los comentabas ahorita la cuestión de que compartan, bueno, no como tal con Blade Runner, pero con algunas otras producciones. Una juega con las expectativas que tienes, ¿no? Porque efectivamente, y sobre todo ahorita estoy viendo, por ejemplo, el póster que tienes efectivamente de fondo. Entonces, lo que tú ves y la llegada, inmediatamente es como que, claro, aliens y lo que se te viene a mente ya es
aliens disparándonos y en guerra y que justamente eso es algo que se toca dentro de la película. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, juega con esa cuestión de tus expectativas, eso, y sobre todo lo tomaría como una ciencia ficción o sea, que se nota muy moderna, vaya, por esa cuestión, porque no, todo el ambiente de entrada no es futurista, o sea, más bien Presente. contemporáneo. Entonces, Contemporáneo. incluso no, se nota mucho eso cuando pasa la escena de cuando llegan, cuando empiezan a ver las noticias, pues que estas personas empiezan a verlo en la tele, en su celular, y eso es algo que creo que inmediatamente como que te engancha como algo posible, o sea, literalmente creo que si algo así, y ahorita también platicaremos de eso, pasara, nos empezaríamos a comunicar así a través de eso, nos empezaríamos a enterar de eso a través de estos medios, ¿no? Y la otra, con que digo que juega con expectativas, y creo que eso lo hace muy a propósito, es que justamente platicábamos algunos días con Manuel de que normalmente las películas de Alien es como que ¿dónde llegan los aliens? Pues llegan a Nueva York a atacar, ya sabes, o sea, la ONU literalmente ahí en la Fifth Avenue de Nueva York, ¿no? Y aquí sí, Perdona, llegan al país con el poderío militar más poderoso, ¿no? sí, De sí, todo sí, el mundo, exactamente, casualmente, y sí, claro, ¿no? porque eso Entonces, les facilitaría las cosas. Y a claro, destruir el puente de Brooklyn, ¿no? Creo que no claro, olvidemos el puente, no olvidemos el puente, tienen que no, destruir ese puente. y la Estatua de la Libertad, o sea, tiene ahí, ¿no? Entonces, de entrada, si bien llegan a una parte de Estados Unidos, pues al menos llegan a Montana, que Montana está en medio de la nada, literalmente, o sea, creo que es el estado más vacío de que puede en Estados Unidos, y llega a otros lados, ¿no? Pero, por ejemplo, y justamente regresando a esas pláticas que hemos tenido, siempre decimos, bueno, pero ¿por qué no llegan aquí a México, algo así? Bueno, una de estas naves llega a Venezuela, por ejemplo, una llega a Pakistán, si no me equivoco, algo así, o unas cuestiones de África. Entonces, sí te plantea esta cuestión como de nuevo, estamos tan acostumbrados a esperar algo de este tipo de películas y esta de entrada, o sea, inmediatamente te dice que no va por ese lado. O sea, como dices, de entrada están llegando y no se trata sobre si ya nos están atacando y cómo le hacemos para defendernos y ya saben, el día de la independencia, ¿no? Sino, a ver, al igual que en este caso la protagonista, pues tú no sabes qué es lo que hacen ahí, ¿no? Más bien es lo que intentas averiguar. Y entonces vas por ese lado de empezar a conocer. Entonces sí, creo que algo que hace muy bien es establecerse como algo completamente diferente, pero al mismo tiempo, obviamente, ultra metido en lo que es la ciencia ficción, ¿no? O sea, que al final de cuentas toca ya muchas cuestiones. Entonces sí, coincido con ustedes en eso de que en general la película logra atraparte y te va llevando de la mano. Vamos a meternos ya ahorita a lo mejor en temas como que mucho más específicos, sobre todo lo que decía Manuel de esta parte de la lingüística, ¿no? Que es algo en lo que se Claro. centra. Que hay que decir que no se, o sea, cuando alguien te dice, vamos a ver una película sobre lingüística, pues se oye como la cosa más aburrida del mundo, ¿no? O sea, ¿qué clase de documental feo vamos a ver? Sí, como que me quieres dar Y, algún tipo de clase o me quieres llevar Claro, algún recorrido de un libro o qué vamos a hacer, ¿no? O sí, y sin ¿qué, embargo, qué cuando... diccionario adaptaron, güey, a una película, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y sin embargo, cuando te das cuenta de eso, de la importancia como tal, algo que por supuesto pues nosotros tomamos como algo por sentado, la forma en la que hablamos, o sea, cuando te enfrentas a esa cuestión, a esa problemática que te ponen, que es básicamente, pues están ahí, pero no se están comunicando, pero no tenemos idea de qué dicen, de qué quieren. Entonces, inmediatamente eso te pone a ti, o sea, te pone a pensar en eso de, pues es que tienes razón, o sea, la forma en la que hablamos ya la damos por sentado, insisto, pero es increíblemente profunda y densa. Entonces, ese tema se vuelve interesante y eso es una de las cosas que más me gustó, o sea, como que la cuestión de ver ese tema con unos nuevos ojos completamente distintos. y creo perdón, Sí, creo que sí, ¿no? Es una película, creo, algo compleja en el sentido de que intenta romper ese cliché, ¿no? Que mencionabas, Gerardo, que nos imaginamos que vienen los aliens y tenemos que preparar la defensa porque quieren acabar con nuestros recursos y entonces tienen que enfrentarse a la milicia más poderosa del universo. Entonces va a haber acción, va a haber, no sé, rayos láser, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es compleja porque intenta romper digamos, ese paradigma, ¿no? Que tenemos de las películas de los aliens. Entonces, primeramente, intenta como que retratar a los aliens de una forma diferente, ¿no? Es decir, yo creo que imaginárnoslo, nos los imaginamos siempre con forma
casi humana, tienen 2 ojos, nada más que son verdes, ¿no? Sí, son Algunos tienen unos antropomórficos en general, ¿no? Claro. antropomorfos, ¿no? En general. Pero el hecho de ir más allá, ¿no? Y si tal vez los aliens no son así realmente, ¿no? O sea, son seres a base de carbono, o sea, cómo tienen sus procesos cognitivos, o sea, de qué materiales están hechos, de qué material está hecho la nave. Entonces, yo Claro. creo que de entrada en ese aspecto, esta película se muestra compleja. Ahora, tratar de entender un nuevo idioma o un lenguaje al que jamás has tenido acceso, o sea, resulta complejísimo. Y en otro punto, yo sí no creo que sea lenta la película, porque, o sea, yo, por lo que entendí, abarca un buen lapso de tiempo en poco tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. creo que en ese sentido no es lenta. Yo creo que el ritmo es normal, o se nos hace lenta tal vez porque no hay acción, vaya, o sea, en una película de aliens normalmente esperamos acción y que Claro. sea palomera. Entonces, en esta no, en esta trata, yo creo, temas más profundos que sí vale la pena revisar, ¿no? Pero sí, no creo que en cierto sentido sea lenta la película. Fíjate, y bueno, quiero regresar un poquitito a un comentario que dijiste, Gabo, nomás porque me pareció bastante interesante y no me ha dejado de dar vueltas en la cabeza. Si hubiera llegado la nave a la Ciudad de México, creo que nos hubiéramos tocado ver una piñata de la nave. Creo que sin duda alguien hubiera hecho una piñata representando esa nave. Dos, creo que alguien hubiera hecho algo así como que unos puestos, ¿no? Como que un tianguis se hubiera montado alrededor de esa nave y seguramente hubieran comenzado a Tacos vender como aliens, algo así. ajá, como, o mercancía así como que pirata, ¿no? Así que te hubieras encontrado de playeritas, gorras. No sé Sí, por qué me imaginé que, por supuesto, que hubiéramos O, encontrado la manera de lucrar, güey. sí, o si claro. no, Sí, o si no, los Whitexicans, ¿no? Ya con sus pancartas y Save claro, the ¿no? Aliens o algo así, ¿no? Save us Y from así como poverty. que, y O como que una foto de, sálvanos de AMLO, ¿no? O algo así, no sé. o simplemente tomamos una foto como que de espaldas ellos y componiendo como que los abuelos deberían ser eternos, ¿no? Algo Y la así. nave de fondo. Claro. Entonces, pero bueno, eso solo como Sí, sí, sí. comentario de qué hubiera pasado si hubieran venido a México. Y por otro lado, fíjate, justo como lo platicábamos durante el grupo en la semana, bueno, la estructura de la que platicábamos, cuando hablamos de un punto como que el lenguaje como forma de entender la realidad, si ya tomamos como que Ujú. este comentario como la base a lo mejor en lo que más identificamos de la película, es decir, el tema lingüístico. Fíjate que una de las cosas que más me deja a mí satisfecho, y eso es lo que platicaba Manuel en su primer comentario cuando hablaba de lo emotivo que resultó ser la película al final con el tema de la niña y demás, creo que la película logra combinar una serie de sentimientos a lo largo de lo que es no sé cuánto dura la película, si tiene ahorita el dato Como más 2 horas, exacto, ¿no? pero sí. Como 2 horas, ¿no? Como Pero 1 hora 40 minutos, te logran por ahí. combinar diferentes tipos de sentimientos y emociones a lo largo de toda la película. Primero empiezas como que un poquito con incertidumbre, luego empiezas a ver como que lo que parecían ser flashbacks, cuando empiezas a ver la niña que muere y Ujú. demás, que no eran flashbacks, sino más bien eran como que flash forward, Forward. no sé cómo, Flash ajá, forwards, exacto, recuerdos del exactamente. futuro. Sí, tal cual, que realmente se termina convirtiendo en eso, pero que te empieza a tener como de, güey, ¿qué está pasando? ¿No? Y de repente empieza a llegar la nave, y de repente se empiezan a activar alarmas, y de repente ya lo ve la nave grande, y luego cuando la primera interacción que logra ver entre humanos y estos, bueno, llamémoslos alienígenas, que dices, güey, ¿qué va a pasar si no logran comunicarse con ellos? ¿Qué va a pasar si no logran traducir de manera correcta? Realmente sus intenciones son hostiles, son meramente investigativas. Vaya, como que esta incertidumbre con la que te mueve la película, creo que es lo que te tiene, y repito, es lo que te logra como que ganchar, ¿no? De manera correcta, porque realmente nunca sabes cómo sentirte. No sabes si realmente estar preocupada por lo que va a pasar más adelante o si estás preocupado porque a lo mejor lo que van a lograr generar como un ataque o simplemente estás como con la curiosidad, ¿no? De qué están tratando de decir. A lo mejor nos están Sí, tratando de advertir de un mal mayor, no lo sé. Creo que toda esa cantidad de emociones que te van lanzando alrededor de estas casi 2 horas son lo que los hace una película pues todavía muchísimo más completa y más digna de marcar, ¿no? Ahora, no me quiero salir del tema lingüístico, regresando un poquito hacia allá, pero construyendo ya esta base que estoy diciendo. Creo que a mí no hay película, y al menos esa es mi perspectiva muy personal de ver cualquier cinta, dígase o no de ciencia ficción, siempre logro como que, obviamente entendiendo el contexto que solo es una película, no saliéndome de ahí, pero me gusta siempre como aterrizarlo un poco en la realidad. ¿A qué voy con esto? Digo, bueno, aquí nos ponen un escenario donde la necesidad te marca el tener que comunicarte con más
con otros seres vivos, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué va a pasar si el día de mañana, siempre digo yo, ¿qué pasaría si yo estuviera en esta misma situación, ¿no? Y obviamente no todos somos maestros de una universidad prestigiosa en lingüística, pero ¿qué pasa cuando la necesidad de la vida te obliga a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, no sé, creo que ese tipo de cosas como es lo que la ciencia ficción a veces me atrapa mucho más, ¿no? Que te ponen Ujú. en situaciones donde realmente te cuestionas si estamos lo suficientemente preparados como para aprender, como para analizar, como para estudiar otras lenguas distintas y pues simplemente, ¿no? Vamos a otro país y realmente nos sentimos listos como para poder tener la capacidad de entender a alguien más. No lo sé, creo que esa cuestión donde que te pone la película, donde si lo podemos resumir en o le entiendes o te mueres, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa misma urgencia que te plantean casi que desde el inicio de es que tenemos que entenderlos, es lo que yo creo que todavía me tuvo muchísimo más como con la, ¿cuál sería la palabra correcta? Con la emoción, ¿no? De saber cómo terminaba todo, porque creo que justo esa urgencia de decir, tienes que aprender lo que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, creo que, digo, para cerrar ya el comentario, esa cuestión de la lingüística para entender la realidad, creo que es la clave que hace la diferencia de otro tipo de películas. Creo que eso, el tema comunicación, es lo que hace distinto a The Arrival a otras películas de su género, y no solo de alienígenas, sino también de ciencia ficción. Claro, Y y nada más además, sí, dale, dale. perdón, para poner un paréntesis y cómo manejan la película, ¿no? Primero pensamos que la película pues es lineal, con estos flashbacks, y al Claro, último nos dan esa especie de giro de tuerca, en el cual nos dicen de que no, o sea, la película pues no es lineal. O sea, la claro, película Exacto. se está manejando así porque acabas de comprender, o la protagonista acaba de comprender el lenguaje de los aliens. Y claro, justamente, exactamente, o sea, eso de entrada nos pone y metiéndonos como que de lleno ese tema, precisamente porque la forma en la que concebimos nosotros el lenguaje es lineal, y eso es lo que te dice, ¿no? O sea, es una gran claro, analogía de, pues si te están contando algo y empiezan con eso, tú inmediatamente la forma, o sea, no, ni siquiera lo piensas, lo analizas, es como que están empezando, ese es el principio, ¿no? O claro. sea, y Sí, justamente para llevar la película, y juegan perfectamente con nosotros en ese sentido, o sea, saben perfectamente que cuando ellos ponen esas escenas vamos a asumir que ese es el inicio, y justamente al final se revela lo contrario, ¿no? Y de nuevo, volviéndonos a meter con eso y esa cuestión que decías, efectivamente, o sea, ya no hablemos de con aliens o algo, o sea, la forma en la que nosotros como que siempre asumimos que las demás personas de alguna u otra forma podremos tener comunicación porque se comunicarán igual que nosotros, ¿no? O sea, como que nunca al menos no la mayoría de las personas, digo, a lo mejor si has viajado y cosas así tendrás más de eso, pero casi nunca te tienes que enfrentar a un problema de comunicación tan radical. O sea, normalmente con las personas con las que convives, pues entendemos el mismo idioma y por ende pensamos de la misma forma, ¿no? Pero efectivamente, o sea, esto nos pone en una cuestión de, no se trata nada más de si me entiendes lo que te estoy diciendo, o sea, no se trata de que tú entiendas el significado de una palabra, sino se trata de que tú, correcto. de que todo el lenguaje, o sea, hace muy bien el ejemplo en la misma película, esta doctora cuando pone la oración, ¿no? A ver, ¿quieres preguntarles esto? Pues sí, pero ¿quieres preguntarles cuál es su propósito en la Tierra, ¿no? Pero de entrada tenemos que tener, ellos tienen que saber que es una pregunta, ellos tienen que saber cuál es qué propósito significa intención, ellos tienen que saber que primero hay un sujeto que son ustedes, o sea, todas esas cosas en algo tan sencillo que jamás tú te pones a analizar eso, que sí, efectivamente, el lenguaje es increíblemente profundo en eso. Y la película te hace enfrentarte a eso, o sea, una cuestión de, no es es como empezar de cero, pero diré que desde hacia atrás, porque básicamente lo que tienes que hacer tú es desaprender todo eso, o sea, quitar un poco esta cuestión de las barreras que ya tiene tu mente en cuanto a cómo te comunicas para intentar hacerlo con otras personas, ¿no? Entonces, Claro. sí, creo que eso hace muy bien la película en manejar esa cuestión, en hacerte, de nuevo, eso es lo que a mí me mudó, como que hacerte entender esa parte de la complejidad que no te das cuenta cuando vas, digamos así, por la vida. O sea, insisto, platicar ahorita con nosotros es posible, pero realmente difícilmente podremos entender cómo las demás personas de otros lugares conciben esa realidad. Y llegando un poco ya a ese punto concreto, efectivamente, incluso hay estudios que se mencionan en la misma película y exponen un poco de que la forma en la que nosotros ordenamos o la que hablamos o nos comunicamos
implica una diferencia en la cómo concebimos la realidad, ¿no? Entonces, justamente lo que te dice la película es que, bueno, al no tener ellos un lenguaje no lineal, menciona por ahí el nombre, ¿no? Una estructura no lineal, pues como no tienes principio y no tienes final, o sea, no solo te habla de lenguaje, eso te habla de que así conciben el universo, y entonces por eso entiendes que no es, o sea, sí están viendo el futuro, pero no es tan fácil como que, estos aliens ven el futuro, no. O sea, la forma en la que conciben esa realidad implica que las cosas pasan y pasaron, pero en el mismo plano, ¿no? Poniéndome un poco como a lo mejor lo he entendido, como lo quise entender en la cabeza, no sé si se han estado, se va a aparecer con la idea de que el tiempo es como una cuarta dimensión, ¿no? Ya sabes que tienes en realidad tres dimensiones donde vivimos y entonces son como cubos, por decirlo así, y el tiempo representa la continuidad de estos, ¿no? Pero en realidad es algo que ya está determinado, ¿no? Entonces justamente lo que ellos plantean es que como ya está determinado en algún momento tú lo vas a saber, o sea, eso ya está. Nada más lo que tienes que hacer es acceder a esa forma. Y entonces ellos hablan del lenguaje como una forma de acceder a esta cuarta dimensión, como llamémosla así, para poder reflexionar. Claro. Insisto, no es como que, los aliens pueden ver el futuro. No, o sea, no es sencillo como eso. Ellos conciben así la realidad. Conciben la realidad y esa es una de las, creo, de las premisas de la película, ¿no? O sea, la estructura del lenguaje sí tiene que ver con la estructura cognitiva, o sea, con la estructura del pensamiento que se va dando. Entonces, a partir de ello es como se concibe la realidad. Es por eso que tienen esos recuerdos del futuro. Uh-huh, sí, literal. Y es así como, y ese día lo mencionamos con Gabriel. A final de cuentas, los recuerdos que nosotros tenemos son conceptos creados a partir de la lengua. Sí. Entonces, a partir de esos conceptos, ya nada más para terminar, pues nosotros tenemos la memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, y es así como nosotros recordamos. Y no es a través de la lengua o del lenguaje que a final de cuentas nosotros interiorizamos, no somos capaces de recordar. Fíjate que hay algo muy interesante que por ahí podíamos compartir en el grupo también, que lo pude leer, es cómo percibiríamos nuestra realidad, nuestra propia vida, si lo queremos decir de otra manera un poco más aterrizada, si supiéramos qué es lo que va a suceder, ¿no? Y creo que justo esto que estamos platicando nos deja una reflexión importante al final de la película, ¿no? Por ahí leía yo un comentario bastante interesante en internet, justo ayer me puse a ver como quiera un poquito de reseñas de la película para refrescar algunos puntos importantes, y una opinión, una perspectiva de la película de una persona por ahí que comentó en YouTube, me parecía muy buena. Él hacía una analogía sobre lo que un concepto psicológico, no recuerdo exactamente cuál era el nombre de ese concepto de la ciencia como perdón, de la psicología como ciencia, que hablaba de la aceptación de la vida, de la aceptación de las cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Que a mi forma de ver las cosas, pues la vida no es blanco y negro, ¿no? No es bien o mal, no es bueno o negativo. Siempre hay otro tipo de matices, ¿no? Que te meten las diferentes situaciones que tenemos que atravesar, pero la aceptación de las mismas son las que te construyen tu realidad correcta, ¿no? Entonces, creo que esa analogía que él ve y que él ve en la película, donde te dicen, bueno, es que si él sabía que la niña iba a morir, que su esposo la iba a dejar, ¿por qué aún así lo hizo? ¿Por qué aún así lo aceptó y siguió adelante y tomó esas mismas decisiones? Bueno, es que a veces como lo decimos, como lo digo, perdón, no todo es blanco y negro. Simplemente ella hizo una aceptación de lo que tenía que ser su vida. Lo hizo, lo siguió adelante, lo construyó, y creo que esa reflexión son de las cosas más interesantes que te puede dejar la película, porque no estoy tratando de ser ni cliché, ni tampoco aquí es un sistema de coaching mental como para decirte claro. Yo como que tiene la vida. No, claro que no estoy intentando hacer eso. Lo único que estoy intentando decir es que sí te deja una reflexión bastante interesante sobre cómo a veces, justo como lo dicen ustedes, es que los aliens así ven la realidad, es que estas personas así lo perciben, no es que puedan ver el futuro, es que así aceptan que son las cosas. Entonces, creo que eso es algo muy bueno, que sí hace la diferencia, o más bien, sigue haciendo la diferencia junto con otro esquema de cosas sobre este concepto de ciencia ficción, ¿no? Creo que es algo que se puede aprovechar todavía bastante bien cuando hablamos de que, bueno, a lo mejor no lo vemos en un ser humano, ya me lo están aterrizando en otro tipo de especie claro. Que también está vivo, ¿no? Entonces, creo que ahí a lo mejor nos puede mover un poquito más el tapete sobre cómo a veces suceden las cosas y cómo a veces pues está girando el mundo, ¿no? Sí, y fíjate, justo con eso que decías, efectivamente, un poco entrando al tema de ese final y de si cambiaría, yo lo que me hizo pensar es que al final de cuentas, la forma en la que concebimos positivos y negativos, llámese eventos o cualquier otra cosa, es a través de contrastes.
O sea, la única forma Claro, que tenemos de saber que algo es bueno es porque no lo hemos tenido o hemos tenido otras cosas. O sea, no existiría tal cosa como algo bueno perpetuo, ¿no? O sea, la única forma que tenemos de entender de entender cosas positivas y negativas es a través de esos contrastes. Entonces, precisamente lo que yo, digamos que el mensaje que me deja a mí es esa cuestión de, obviamente, en el caso hipotético te pone de saber la realidad y saber que esa realidad implica algo negativo. O sea, pero cuando tú dices algo negativo, por inherencia necesita tener algo positivo para saberlo. Entonces, claro, no hay forma de no aceptarlo. Porque si nos vamos al caso de lo que toca la película, ¿cuál hubiera sido la otra opción? La otra opción hubiera sido, bueno, pues entonces no hago nada, o sea, no me voy con este científico, no tenemos con ninguna ojo de hija, halcón. con Hawkeye, exactamente, y no pasa nada, ¿no? Y no lo sufro, dijeras, bueno, claro, no lo sufres, pero pues tampoco lo disfrutaste, o sea, no hay nada o sea, esa es la gran cuestión. Y rápido, quería comentar una especie de analogía que me pasó algo y quiero hacer con respecto a esto, es, por ejemplo, o sea, yo ya había visto la película igual hace algunos años cuando salió, y entonces la volví a ver con el fin de otra vez refrescar la idea para el podcast, ¿no? Entonces, yo ya sabía qué es lo que iba a pasar. O sea, claro. ya la conocía. Y de hecho recordaba mucho la escena, obviamente, con el general Chino Shang, cuando, o sea, ya sabía perfectamente a dónde iba a llegar eso. Y sin embargo, de verdad, o sea, pude volver a disfrutar la película completa. Y entonces hago una analogía directa a eso. O sea, literalmente ya sabía el final, ya sabía lo que iba a pasar. Y eso no me impidió volver a disfrutar la película. Entonces hice como una especie de analogía, justo eso que pasaba. Pues sí, o sea, yo sé perfectamente, ya en este momento estoy como ellos, entiendo ese final es realmente en pasado para mí porque yo lo recuerdo. Y sin embargo, pude de verdad, o sea, pude volver a disfrutar toda la película. Y en ese contraste, porque yo ya estaba como que o sea, pero casi imaginándome, pero ya recuerdo, o sea, ya sabes, ya sé que al final va a pasar esto y lo voy a disfrutar porque sé que va a pasar. O sea, ya la cuestión de disfrutarlo ya no venía como una sorpresa, qué bueno, esto no me lo esperaba y pasó, ¿no? Qué padre. Sino como ya sé que va a pasar, la forma en la que disfrutas eso cambia, o sea, cambia porque en función de eso, de que ya sabes que va a pasar y cambia tu expectativa. Entonces se me hizo Claro. como una analogía ahí que logré encontrar entre la misma forma de la película y el hecho de verla dos veces, o sea, fue como que bastante particular para mí. Sí, Creo que sí, eso quizá no aplicaría para los que nos encanta Game of Thrones, donde ya después de ver el final ya no queremos volver a Tal saber vez. nada de la serie. Creo que ahí probablemente no podamos entrar en esa misma clasificación. Pero no, Sí, Gabo, justo tienes mucha razón. Creo que eso es lo interesante. Y mira, yo creo que si no fuera una película tan buena o tan de época, como tú decías, Gabo, cuando recién iniciaste el podcast, son estas peliculitas que para muchos pueden quedarse grabadas para que en varios años la vuelvas a citar, ¿no? En cualquier otro podcast o en cualquier otra plática que tengamos con nuestra gente, pero son este tipo de películas las que te dejan este tipo de situaciones, las que justo te dejan pensando un poco, ¿no? Y bueno, quiero ser bastante claro, y lo dije hace unos minutos, no saco de contexto que solo es una película y para aprender de la vida y otro tipo de situaciones, sin embargo, creo que sí son de las que te pueden dejar ciertas características que uno puede tomar para bien, ¿no? Y decir, bueno, creo que después de ver esta película puedo simplemente ser un poco más asertivo, aceptar un poco más la realidad, porque tú bien lo dijiste, ¿no? Cada acción hay una reacción y para que esto suceda es por otra razón. Y a veces lo que pareciera que es algo malo, pues simplemente es el inicio de otra cosa, ¿no? Entonces creo que bajo esos mismos conceptos, pues realmente logramos construir cosas muy buenas. Amigos míos, me tengo que retirar. Les agradezco mucho que me hayan dado este espacio. Encantado, si ustedes me reciben, de poder estar la próxima semana igual sí, con claro. ustedes. Y bueno, pues si estamos en otro tipo de horario, cuenten conmigo 2, 3, 4 las horas que quieran. Realmente me Órale. apasiona muchísimo estar platicando de todo esto y bueno, ustedes realmente tipazos en los temas, ¿eh? De verdad, gracias, Gracias. gracias por darme Vamos su a continuar tiempo. aquí. Sale. Nos vemos a ver si el Sale. siguiente. hasta luego, Entonces, les mando un abrazo y gracias a todos. Nos vemos, estamos Sale. en contacto. hasta luego, nos estamos viendo. Y bueno, retomando lo que comentabas, ¿no? De que, bueno, de que siempre nos manejamos en la cuestión de contrastes, sí, siempre nos manejamos, o sea, el ser humano de por sí es una contradicción, ¿no? Entonces tenemos que aprender que siempre hay esa relación binomial o de conceptos contradictorios entre sí para poder dar, digamos, un juicio de valor a las cosas que estamos Exacto. haciendo, ¿no? Un Y no, ejemplo que siempre pongo es que, o sea,
tú te sabes libre, pero porque conoces el concepto de Claro. esclavitud, ¿no? O sea, sabes lo que es. Entonces, dijeras, no hay una libertad así tal cual pura, ¿no? O sea, la hay Sí, porque conocemos ese concepto de esclavitud. sí, y como decía Gerardo, o sea, no es una cuestión de, bueno, las cosas malas pasan por algo y cosas buenas. No, o sea, es una cuestión literal de la forma de la realidad. O sea, Es eh, neutral, pues. sí, 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 porque de nuevo, o sea, por eso digo que en cualquier ámbito la promesa por ponerlo como algo positivo, la promesa de felicidad continua es ilógica. O sea, no puedes esperar tener cosas buenas todo el tiempo, simplemente no porque no, las cosas buenas no las quieras, sino porque en ese momento dejarían de ser buenas. Porque para ver buenas necesitas un contraste. Entonces, es tan simple como eso. O sea, las cosas necesitan contraste entre ellas para, como dices, Sí, poder diferenciarlas y poder conceptualizarlas sobre todo. O sea, que es como que el punto de la película. ¿Cómo conceptualizamos las cosas? Cuando conceptualizamos algo positivo, da fuerza lo tenemos que conceptualizar con su contraparte, porque si no, es plano, es neutral. O sea, y entonces no puedes de alguna manera identificarlo cuando lo estás pasando, ¿no? claro, y ya retomando ya la película, creo que este dilema moral sí lo maneja bastante bien, ¿no? Dentro de la película. Y sin dejar de lado el tema de la cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, cómo tú le estabas diciendo hace rato, como una cuestión tan normal, tan natural como el hecho de que ahorita tú y yo estemos hablando, ya poniéndonos a analizarlo bien, es un proceso bastante complejo, ¿no? Ujú. Que requiere de procesos sociales, procesos neuronales, biológicos, ¿no? Para poder entender todo eso, ¿no? Y bueno, yo siempre le he dicho, el lenguaje yo creo que sí ha sido el parteaguas del por qué nosotros, los seres humanos, hemos sido la civilización dominante, ¿no? Hasta como una cuestión de supervivencia de la especie. Claro. Sí, y cuando te pones a pensar cómo efectivamente surge eso, pues surge a partir o sea, la conciencia, bueno, la conciencia se puede decir que se generó con el lenguaje. O sea, insisto, sin llegar a ser, porque pues ni tú ni yo lo somos filósofos y a lo mejor estamos hablando de otras cosas, pero la forma en la que tú concibes la conciencia es a través del lenguaje. O sea, tú puedes, por ejemplo, y justo platicamos hace unos días de eso, ¿no? Tú puedes ver a un niño que siente miedo, que siente alegría, que siente tristeza. O sea, el niño existe, de alguna forma, tiene una preconciencia. Pero hasta el momento en que logra conceptualizarle es cuando logra efectivamente pasar ese nivel de conciencia. Entonces, justamente lo que dices, o sea, creo que en ese sentido la película toca muy bien esos temas y lo podemos ver, por ejemplo, a lo mejor mucho más local y algo que también platicamos, por ejemplo, tú y yo entendemos relativamente bien el inglés, ¿no? Entonces, sin embargo, justamente cuando alguien quiere aprender a hablar inglés, sobre todo cuando alguien que ya es mayor, que ya tuvo un desarrollo completo del lenguaje previo, normalmente se te dificulta porque la forma en la que tú esperas que aprendas ese lenguaje es como tú sabes este otro, ¿no? Entonces tienes que cambiar literalmente las estructuras. Ya no hablemos de estructuras de oración, ¿no? De que primero va el verbo, primero el sujeto. Sí, eso de entrada. Pero tienes que cambiar la estructura en cómo concibes ese mundo, ¿no? Una de las cosas que mencionan ahí precisamente es eso, una de las teorías, no recuerdo cómo se llama, eh, se me fue el nombre, pero la comenta en la película, que dice que, eso, que Sí, sí, sí. efectivamente la forma en la que hablamos cambia la realidad. Y por eso hacía el énfasis en la primera parte por No, no, ejemplo, a ver, perdón, cambia en cómo percibimos la sí, realidad, en cómo no que percibimos la cambia la realidad. realidad. Sí, no, no, por Ajá, supuesto, la realidad bueno, al menos como la creemos, es material, o sea, material, ¿no? es directa. Pero sí, sí cómo la concibimos, sí cómo Y, logramos entender esos conceptos y cómo los interiorizamos hacia acá, y ¿no? bajo esa, sí, claro, y bajo esa premisa es como en la película la protagonista está a cargo de esta Amy Adams, sí. Amy Adams, así, es como logra poder tener esos procesos cognitivos que tienen los aliens, Ujú. ¿no? Al poder tener esos recuerdos del futuro, o sea, puede pasar porque ella entendió el lenguaje de ellos, ¿no? Sí, Entonces, ya el tiempo, ella en su cabeza ya no lo manejaba de manera lineal, ¿no? Ahora ya lo manejaba o ya lo podía entender a la manera en que lo hacían los aliens, y por eso es que ella tenía estos flash forward. sí, que literalmente es esa cuestión de recuerdos del futuro. O sea, es un concepto que parece tan raro, pero que sí, Y, 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 sí, y, y que, perdón, nada más, y que pudiera
parece, bueno, porque al final el objetivo final de los aliens es ayudar a los humanos a, digamos, a unirse, a pacificarse, porque en 3000 años Sí, los aliens van a requerir la ayuda de los humanos, sí. ¿no? Pero no es, podría entenderse de que los aliens vienen del futuro, ¿no? Regresaron al pasado, pero yo creo que no. O Sí, sí, sea, sí, claro. por lo que yo entendí es de que, bueno, ellos dentro de su estructura de pensamiento que se va moldeando a partir del lenguaje, es porque es como ellos pueden tener esos recuerdos del futuro. Es decir, ellos pueden recordar que van a necesitar la ayuda de los humanos en 3000 años. Y por Sí, eso es de que en el presente parten a la Tierra para poder ayudarlos a ellos. sí, exacto. O sea, como dicen, para ellos no hay principios ni finales. O sea, no es que, de nuevo, es un concepto Y, mucho más denso de entender, pero no es y, que algo pase antes y luego y algo pase después. O sea, esa es estructura lineal que es muy difícil sacártela porque es la única que conocemos, ¿no? Entonces, tú, cuando piensas en algo, cuando piensas sobre todo en tiempo, hay una causa y una consecuencia, o sea, lo que pasa primero y lo que pasa después. Entonces es muy difícil entenderlo como un ciclo, ¿no? Para ellos, efectivamente, no es que ellos estén aquí para que después nos ayuden, no, es que ya los ayudamos, pero para que nosotros los ayudemos, necesitan llegar a necesitan, este exacto. primero. Por eso Y, me gusta mucho esa y, escena de cuando está recordando ya al final, cuando está con el teléfono tratando de llamar al general. general O chino. sea, Ajá. en ese momento ella no sabía todavía qué le iba a decir y sobre todo cuando tiene que recordar, o sea, pero tiene que recordar para aprender hacia atrás, porque incluso en Así es. ese futuro todavía no sabía, ¿no? Entonces le dice el general como que creo que necesitas saber Ajá. esto. O ¿Y sea, qué le dije? O sea, dígame, sí, 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 ¿cuáles fueron las exactamente. últimas palabras de su esposa, no? Exactamente, o sea, esa cuestión de, Y, insisto, de que está pasando casi de forma paralela, o sea, ahí te lo ponen, representan casi paralelo, ¿no? Porque está haciendo una correlación directa. En ese momento necesito información que, que en algún momento voy a saber. O sea, pero que en algún momento voy a saber porque en ese momento ya hice esto, o sea, es una cuestión te lo voy a saber, pero porque ya lo sé. O sí, sea, exactamente, literalmente lo voy a saber porque y, ya lo sé y lo sé y, porque en algún momento lo voy a saber. y por eso, o sea, por ese tipo de esos detalles de la película es por eso que se me hizo muy, muy Sí, interesante, ¿no? Ahí, o sea, nosotros tenemos normalmente la noción del tiempo así como lineal, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo presentan o como me lo eh, quiero imaginar más o menos para poder entenderle, es como un tiempo ramificado, ¿no? O ujú. sea, es como que paralelo entre tantos Es como tiempos, así como lo circular, tenemos. llamémoslo, o sea. Y no sé si llamarle circular, pero bueno, es como yo más o Ujú, menos sí, lo sí, estoy estructurando para poder sí, claro. entenderle, ¿no? Pero, o sea, pero es un tema complejísimo, ¿no? Y aquí la cuestión del lenguaje, pues también tiene mucho que ver, ¿no? También nosotros, si nada más nosotros en la raza humana hay variedad de lenguajes, y bueno, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Creo que los Sí, árabes sí, escriben de sí, sí. derecha a izquierda, y creo que ahí los procesos mentales que ellos tienen son totalmente diferentes a los que nosotros tenemos, ¿no? Sí, Entonces, ahí te... justamente estaba leyendo, por ejemplo, algunos ejemplos de algunos experimentos que hacían, ¿no? Y tiene que ver con en dónde hacemos el énfasis, ¿no? O sea, por ejemplo, la diferencia entre, no sé, un lenguaje inglés, estaba leyendo algo como una especie de artículo entre un lenguaje inglés y algunos yucatecos, es que cuando tú le hacías un experimento y le preguntaban a las personas de habla inglesa, ¿no? Como que, a ver, muéstrame objetos que se parezcan a una caja de cartón. Y la misma pregunta se la hacían a personas que con lenguaje maya, si no me equivoco. Entonces las personas que de habla inglesa tomaban objetos cúbicos, o sea, que parecían cajas, independientemente de si fueran de cartón o no. Y las personas que de habla maya tomaban objetos de cartón independientemente de si parecían o no cajas. Entonces el énfasis en dónde haces más bien el énfasis, si en la forma, si en eso, o sea, ese tipo de cosas que escapa de nosotros porque estamos atrapados en nuestra conciencia y sobre todo si estás atrapado en este caso del lenguaje, este tipo de cosas escapan, pero son muy significativas, o sea, en los grandes rasgos. Y sí, sí, sí altera mucho la forma en la que concibes y en ese momento alteras pues los Y, comportamientos, ¿no? y en cómo actúas, ¿no? Exacto. Y creo que ese ejemplo que acabas de decir se dio también en la película, porque la traducción de la nación estadounidense con los aliens fue ofrecer arma, creo, Ujú. algo así, ¿no? Entonces la traducción del intérprete chino fue usar armas. Sí, sí, claro. Entonces por esa razón fue que los chinos tomaron armas al ataque para poder hacer un ataque masivo junto con otros Sí. países, ¿no? Pero, o sea, yo creo que se debe a eso mismo que tú acabas de decir, ¿no?
esa cuestión de dónde ponen el énfasis, ¿no? Ujú. Dentro de esa oración que puede provocar a hacer ciertas acciones, ¿no? Y eso lo retrataron bastante bien en la película. Tan simple como que la cuestión, como dice, arma, pues se puede entender como, o sea, obviamente nosotros lo entendemos como una cuestión violenta, ¿no? Pero puede Negativa. ser un Ajá. arma, voy a ver si puedo unir se está uniendo por ahí Ángel. Ah, no, pero lo de la llamada. Ajá, justamente lo que te decía es eso, o sea, el significado que puede tener una palabra como esa, que además puede ser universal, ¿no? O sea, en todas las culturas entendemos el concepto de arma, pero puede tener muchos significados, puede tener muchos énfasis, puede tener muchas formas de interpretarla, como dices. O sea, el hecho de ofrecer un arma, pues un arma no necesariamente tiene que ser un arma para atacar a los demás. O sea, puede ser un arma para solucionar un problema, para atacar a lo mejor algo negativo a ti, ¿no? Porque justamente lo que decías hace rato, los aliens primero tienen que venir a salvarnos literalmente, pero no es por una cuestión de que sean aliens buenos, es Sí, porque necesito que me ayuden después. Entonces no puedo dejar que se destruyan y volvemos a lo mismo del círculo y, infinito. sí, como dices, ¿no? Puede tener varios significados. Ahí mismo en la película, la intérprete, la protagonista decía que, bueno, es que arma puede, o a lo mejor quisieron decir herramienta. Ujú. O sea, no tiene que ser algo malo, pero sí creo que ese ejemplo que dice se enmarca bastante bien en la película. Ajá, y entonces, o sea, de nuevo, esta parte como de cómo entendemos los diferentes conceptos, o sea, se vuelve como que muy interesante en ese sentido. Y un poco poniéndonos también a platicar, o sea, creo que es un buen punto esta parte de ellos llegando a diferentes lugares y sobre todo como, o sea, si para nosotros es difícil entenderlos, imagínate, ellos tenían casi que explicarle a 12 personas que además más o menos hablaban diferente todas, y cómo iban llegando a la misma conclusión y hacían como que las analogías, ¿no? Por ejemplo, si los chinos están tratando de comunicarse a través de un juego, ¿no? Y así la analogía. Imagínate, si yo nada más te enseño a través del ajedrez, pues entonces todo lo vas a atender como un conflicto, ¿no? O sea, justo esa cuestión de las formas de comunicarse. Y quiero entrar un poco a ese tema de, digamos, de las cuestiones hipotéticas de qué pasaría. O sea, aquí, por ejemplo, vemos un caso específico y platicamos justo con eso al principio, con este Gerardo, de no es la típica película de aliens donde pues llegan ya a dispararte y pues ya lo que tienes que hacer es pues, disparar de regreso, ¿no? O sea, pues no tienes otra Contraatacar, cosa. sí, así es. Sí, o sea, ya no te queda de otra. Aquí juegan con eso, como que primero la incertidumbre, o sea, eh, debe ser de entrada como que bastante impactante, pues obviamente ver ese pedazo de piedra ahí enorme sin saber que de nada y luego, o sea, me gusta mucho el hecho de que hayan jugado con esa cuestión de que llegan a diferentes lados. ¿Por qué? Porque la película de entrada, como que todos al principio piensan o van llegando a la conclusión de que lo que quieren es, nos van a dar un arma, ¿no? Lo que ya hablamos. Entonces, imagínate que el caso sea así, digo, después sea que no, pero le van a dar arma a quién, o sea, imagínate que no hubiera sido 12 y que esa arma hipotética le hubiera llegado nada más, por ejemplo, a Venezuela o cualquier otro lugar que no tenga una estructura a lo mejor tan así. O sea, ¿te imaginas el nivel de caos? Digo, porque aquí yo lo que me imagino es que los chinos pues tenían su propia piedra, entonces ellos podían trabajar con eso. Pero imagínate que llegue en otro lado, insisto, puse como ejemplo Venezuela, pero puede ser cualquier otro país no tan dominante y lo llamaría así y que entonces de repente tengan una especie de poder enorme, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionan los demás países? O sea, es como que, obviamente esto es algo que de entrada cambia toda la perspectiva, o sea, las Cambia la cuestiones, realidad, ¿no? sí, 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 o sea, y se pone mucho en énfasis en eso cuando decían de que empiezan a hacer, hay protestas y hay como caos, pues sí, porque de entrada lo que te plantea la película y lo que te plantea ese escenario es que básicamente hay cosas que dejan de tener sentido. O sea, mucho de las cosas que ahorita tomamos como la legalidad, como el orden, todo eso, se basa en mitos específicos de nosotros. Entonces, si llega algo de un tamaño tan grande, y no me refiero a la piedra, sino a la cuestión de la realidad, de el algo tan fenómeno. grande, sí, al fenómeno, que de entrada te derrumba unos cuantos grandes mitos, pues obviamente eso afecta directamente en cómo concibes esa realidad. Entonces, el mito de la legalidad y el mito del orden, de repente empiezan a tambalearse, ¿no? Y por eso vemos, y bueno, justo regresando un poco al tema de la película, ¿no? Eso, o sea, lo solucionaron así como que dándole una piedra a cada uno, pero a mí me gustaría saber como que qué opinas de eso, de una llegada, asumamos así, pacífica,
o entre comillas, o sea, que no sepamos, pero que no llegue en uno de esos lugares, ¿no? Que nos llegue, por ejemplo, imagínate aquí a México, ya no digamos a Acapulco, ¿no? No, sí, digo, creo que de entrada, digo, si la película se llevó a cabo en Estados Unidos, pues obviamente una piedra tenía que caer en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que también lo manejaron bien, ¿no? Y, Sí, lo comentabas al principio, pues cayó en el estado de Montana, que creo yo es casi casi como el Tlaxcala de aquí en México, sí. sin ofender a los tlaxcaltecas, No creo que haya pero, ninguno, pero... O sea, no pero creo que existan. Pero sí, y ya cayendo como que aleatoriamente en distintas partes del mundo, pues creo que de entrada pues, lo manejaron bien, ¿no? Ahora, Estamos acostumbrados, y lo que comentábamos al principio, que pues siempre cae en Nueva York, o en la sí, sede de la ONU, la- o en Londres, o en París, ¿no? O sea, en las ciudades grandes, ¿no? Entonces yo creo que lo manejaron bien, pero bueno, si fuera el caso hipotético aquí en México, no sé, ahí sí la vería un poco complicado, ¿no? No sé si te refieres también a que la misión vaya a ser la misma, es decir, contratar a un experto en física, un experto en lingüística para poder tratar de saber qué es lo que quieren. es que es eso, imagínate, porque en ese momento, insisto, regresando a la parte de los mitos de las naciones casi casi dejan de existir, ¿no? Porque en Claro, ese momento es como que, a ver, nos están visitando y no vinieron a visitar a México, por seguir con el ejemplo. Vienen a visitar a la humanidad. Entonces, o sea, lo que me estás diciendo es que de sido aleatorios cayeron ahí a lo mejor y justo así esta cuestión como de preguntar y tenía como que esa idea, como esa idea absurda, ¿no? Como imagínate que llegan de nuevo, saltándonos ya a cosas muy hipotéticas y que digan, tráiganos a su líder, ¿no? Y llega aquí, por ejemplo, a Acapulco y le llevan a la presidenta municipal de Acapulco. O sea, por poner un ejemplo absurdo, lo que voy es que sí, sí, en ese momento sí, imagínate, o sea, ya el concepto que se llevan de humanidad es ese, o sea, y entonces se respetan las cuestiones de soberanía, o sea, como cayó aquí, pues yo soy el único que puede hablar con los aliens. O sea, no ¿qué creo, pasa? Yo no creo, eso no, es a lo que voy. Imagínate que hay en México, lo que me imagino es que inmediatamente, por poner más cerca a Estados Unidos, dice, va. ¿sabes qué? Nos vamos a tener que apropiar de ese pequeño terreno. Eh, sí, ya sabes que Estados Unidos tiene su política Sí, expansionista, es esa, bastante, y por poner aquí, no, si cae, por ejemplo, no sé, en India, por poner un ejemplo, pues seguramente China, que va a estar más rápido, va a decir acá, cae en Polonia, pues va a llegar Rusia. O sea, eso es lo que voy. sí, en cuestiones políticas lo van a tomar como cuestiones de seguridad mundial, ¿no? Entonces Exacto. ellos supuestamente son los protectores o son los que tienen más recursos para poder solventar ese tipo de operaciones, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo, si viniera a caer aquí a Acapulco no sería la presidenta o el secretario De no turismo. sé, de alumbrado público, ¿no? No sé, no lo sé. Te digo, los venía De, el de turismo, como cuando llega a recibir cruceros. Pero es a lo que voy, o sea, esta cuestión de ahí se soluciona de esa manera, pero en un caso hipotético en que no lleguen 12, que llegue uno y que llegue a cualquier otro lado, puse un ejemplo de México para y, ser más... Pero y, ¿cómo mantenemos esos mitos de soberanía? O sea, decimos, pues les cayó a ellos, pues arréglensela, pues cómo no, porque en ese momento tienen razón ellos en pensar, en asumir que es un problema de seguridad mundial, o sea, que en ese momento ya no nada más si llegaran a atacar en ese caso hipotético, atacar en ese lado, no, o sea, se volvería algún mundo. Entonces, por eso te digo, o sea, como que nada más de entrada eso rompería los mitos de naciones, o sea, y la claro, casi de soberanía, de ¿sí? Estado de Derecho, de soberanía, de legalidad, ¿no? De todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces Sí, son constructos sociales que están sobre tal vez una base sumamente frágil porque, o sea, no necesitamos de que venga una nave alienígena para que eso pase, o sea, está pasando, pasa en claro, claro. bastantes partes del mundo, ¿no? O Sí, sea, es cuestiones de legalidad, de soberanía, de naciones que se imponen como las más desarrolladas y se autoproclaman como las defensoras de la libertad, de la democracia, del mundo, de lo que tú quieras, pero eso se da, ¿eh? Entonces no es necesario que vengan los aliens, ¿no? Para darnos exacto. cuenta de eso. Que tú dices eso y le pones un ejemplo, pero lo dices muy bien. O sea, eso, el mayor pretexto del expansionismo es siempre vamos a proteger a estas personas, ¿no? O sea, pues sí, pero esto es un mito enorme, digo, y no es por meternos en cuestiones de política, es porque así se da. Y ellos lo Es claro, mencionan es un hecho. en la película, se dice, ¿no? A ver, o sea, dile eso a los hindús, dile eso a los africanos, se vuelve una cuestión de pero o sea, tenemos que proteger esa acción, o sea, eso es lo que voy. O sea, en ese momento esas potencias inmediatamente toman una posición defensiva con ellos.
O sea, esta claro, información que yo tengo es casi un juego, que es lo que hacían ellos, ¿no? Empieza a ser una competencia de nuevo. Pero imagínate, insisto, si el caso fuera hipotético, de que sí fuera un arma, o sea, imagínate que llega un arma, de nuevo, ya un poco saliendo de la película y yéndonos a escenarios mucho más hipotéticos, que si fuera un arma dada a un lugar para que pueda de alguna manera dominar, ¿no? Porque tiene sentido cuando dicen pues no tiene sentido que yo como alguien venga y platique con 20,000 líderes, ¿no? Necesito que haya uno y que entonces peleense ustedes, decídense quién. Pero imagínate que esa llegue hipotéticamente, por seguir con la película, en Venezuela, y que de repente Venezuela tenga el poder de destruir a todas las demás, o sea, ¿con qué? ¿Con qué estructura? Sí, sí, tienes, porque al claro, final lo que interpreta es que Estados Unidos, pues de repente tuvo la estructura social, militar, legal para de alguna forma ya lograr contener y expandirse. no sé, o sea, había un orden. Pero lo que te muestra la película es que no, que en el otro país que era como árabe también, o sea, de repente llegó en la ciudad y había gente tirándole cosas, o sea, no hay una estructura para contener un evento de ese tipo. Claro, no lo hay, ¿no? Pero dijeras tú, son casos hipotéticos, pero sí, sí, son cositas que sí vale la pena, ¿no? Sí, Comentar. y de nuevo, creo que una de las cosas que me gustó mucho eso fue eso, de que no siguieran con la línea de que nada más llega aquí insisto, a la Quinta Avenida de Nueva York. Y sí te pone a pensar un poco eso, o sea, esa cuestión de cómo cambiaría nuestra visión de la realidad un evento de ese tipo, ¿no? O sea, Claro, insisto, yo lo que... cambiaría drásticamente, ¿no? La cuestión social, ¿no? Que igual en la película no se vio tanto, ¿no? Ujú, Sí sí, se ¿no? vieron imágenes de disturbios, de cierto desorden, de cierto caos en ciertos países, ¿no? Por la llegada de ese fenómeno. Pero así tal cual, y retomando las películas a lo mejor clásicas de ciencia ficción, que son pues, apocalípticas y que tienen que ver mucho más que en cómo se desenvuelve la sociedad en ciertos entornos, ¿no? En esta ocasión no, en esta ocasión se va más del lado, a lo mejor, del lado emotivo, moral, que vimos por parte de la protagonista, y por la cuestión de, 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 de la lingüística, de lo que comentábamos, ¿no? De cómo se van dando esos procesos de lenguaje y cómo dan pie a los procesos de pensamiento, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor decía Gerardo, Ujú. que a lo mejor la película es un poco lenta, pero sí, porque considero yo que porque tal vez no se salió bastante de la norma de lo que debe ser una película de aliens, tal cual, ¿no? O de lo que esperamos que es una película de aliens, Sí, ¿no? Entonces manejó ahí cositas muy específicas, pero que sí se me hacen complejas. y creo que algo que de nuevo, que otra vez hace excelente la película es eso, jugar con nuestras expectativas. Hablábamos de la cuestión de cuando nos ponen los recuerdos que juegan con la expectativa que esperamos que sea al principio. Y otra es eso, o sea, casi se vuelve como una analogía, casi diría parodia, esta cuestión de que, pues efectivamente, todas las películas de Alien son de conflicto. Entonces, ahí mismo, a lo que voy es que eso mismo moldea nuestra realidad, ¿no? O sea, nosotros ya esperamos, estoy casi seguro que si eso en algún momento pasa, sí esperaríamos que viniera una cuestión bélica, ¿no? Entonces juega con expectativa de que básicamente no vemos la realidad de otra forma más que no sea en conflicto, porque hasta este momento, de nuevo, los mitos de nacionalidades y de ideologías lo que nos tienen es un conflicto. O sea, Claro. la historia lo que te presenta es una necesidad casi imposible, o sea, imposible si no fuera porque esta chava bueno, no ve el futuro, si no entiende la realidad, bla, bla. O sea, pero de cooperación, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿de qué forma? Dijeron, o sea, seríamos capaces de decir, pues sí, nos vamos a poner de acuerdo ahorita para dejar todas nuestras diferencias, nuestros intereses, sobre todo, esa es la gran cuestión, los intereses. Porque estoy Sí, seguro que efectivamente todos tomarían esa postura de ahí hay tecnología, ahí hay algo que me va a hacer, o sea, yo necesito eso. O sea, ya es déjate ahorita de si me van a atacar o no, o sea, es cómo protejo mis intereses, ¿no? Y se vuelve mucho esta cuestión de cómo protejo nada más todos los intereses de mi gente. O sea, voy a proteger, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, voy a proteger a Estados Unidos nada más. O los chinos seguramente pues, voy a proteger a China, o lo que me interesa es mi pueblo. No es como que me interesa la humanidad, ¿no? Tengo intereses personales que van a afectar eso, ¿no? Y insisto, o sea, creo que eso está muy agregado, pero es una analogía muy buena de la forma en la que concebimos también las relaciones entre nosotros como humanos. y a lo mejor extrapolándolo o intentando hacerlo a una cuestión de la realidad, tal vez el final, ya una cuestión hipotética real,
no hubiera sido así, ¿no? De que, No, bueno, claro. todas las naciones abrazándose, uniéndose, ¿no? Es que ya tenemos esa cultura, ese paradigma ya dominante, ¿no? Comentaba a la mitad de este episodio de que pues, sí, nos manejamos en contradicciones, ¿no? Siempre, Sí, ¿no? Siempre, siempre. El ser humano se ha manejado así, entonces, para poder darle de alguna forma sentido a la existencia, pues bueno, es que pues, yo soy el bueno porque los demás son los malos, ¿no? Entonces, y romper con esa cuestión y decir de que todos somos uno, pues sí, sí, suena muy bonito, ¿no? Pero de aquí a que se lleve a cabo realmente, sí. pues lo veo muy difícil, ¿no? O sea, ha Y habido intentos, la ONU es una de ellas, pues pero, o sea, de verdad que no ha resuelto nada, a mi parecer. Pero sí, ¿no? Es muy difícil que llegue a haber un final como el que hubo, ¿no? Ahí sí, sí lo veo muy complicado a nivel ya político, social, incluso económico, o sea, creo sí. que sí está complicadísimo. Y ni hablar del aspecto político de la propia película, de que al final resulta que los que iban a atacar, casi los que iban a arruinar la humanidad salvajes, eran los chinos y los Los, rusos, ¿no? los comunistas, ¿no? Los Sí, malvados yo comunistas. estaba pensando que estoy Sí, casi yo también seguro que noté eso. el que iba a atacar primero o sea, Estados Unidos era como que, nosotros somos los racionales que van a... o sea, ok, o sea, eso entendemos que son licencias que Claro, se sí, dan sí se entiende, ideológicas, sí. ¿no? O sea, ya está muy profundo. Creo que no, al final de cuentas, no demeritan en el fondo lo que quiere decir la película, porque al final trata de dar ese lenguaje, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, yo me imagino llamándole al teléfono personal hablando en chino y diciendo las palabras de su esposa muerta, es como que me estás atacando casi, o sea, ¿de dónde sacaste eso? Me estabas espiando, ¿verdad? Cuando se murió mi esposa, pues ahora voy a atacar con más ganas, ¿no? Pero bueno, pues de alguna Así forma es. lo resolvió de esa manera y funciona, o sea, funciona sobre todo el final para encapsular todo el concepto de la película, o sea, de nuevo, es... Claro, claro que esas cositas que detectamos, pues, digo, nosotros las detectamos porque somos comunistas malvados, ¿no? Sí. Pero eso no le quita la esencia y la maravilla, ¿no? A la película. Sí, insisto, o sea, incluso hasta esto estaba pensando, de que después dije, bueno, cayó en Venezuela no es como que, qué padre, cayó en Latinoamérica. No, también es como que vean, si cae ahí va a haber caos. O sea, casi es como que tenemos que ir a salvarlo. Y cayó en Montana y pues todo está en orden, ¿no? Ahí Sí, relativamente, ¿no? es un pastito, o sea, Pero bueno, ya. Sí, de nuevo, esas son cositas que están además permeadas en toda la cultura, o sea, no nada más en esta película, pero que se notan así. Pero sí, es un ejercicio interesante, digo, de nuevo, es casi hipotético, pero lo que me gusta también de la película es que te lo plantea de una forma muy realista hasta ese sentido, o sea, no es algo que veas como que algo tan alejado de lo que pudiera ser la realidad, ¿no? De nuevo, no Sí, sabemos si alguna vez va a pasar, no tendríamos ni idea de cómo reaccionar ante eso, y seguramente nuestros líderes, pues mucho menos, y sería un caos total, pero bueno. no, lo vimos apenas con la pandemia, ¿no? O sea, Sí, con la cuestión del COVID-19, o sea, algo totalmente inesperado. Las naciones, los líderes, perdón, actuaron lo mejor que pudieron. Que hubo caos, pues sí hubo caos, hubo muerte, hubo lamento, o sea, eso no se pudo evitar. Actuaron con los recursos que tenían. Entonces, pues esto nos muestra que totalmente no estamos para nada preparados para un evento de tal magnitud, ¿no? sí, no, exacto. Y pues literalmente lo que nos queda es esperar lo mejor si alguna vez pasa. Digo, me parece, siempre creo que es un ejercicio interesante como que imaginarte ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, a lo mejor lo vemos nosotros porque de alguna forma este tipo de pláticas, aplicadas no se han preparado, pero más allá fuera, digamos que la población en general, estoy seguro que sería un caos enorme, o sea, Claro, rompería las bases de casi de nuestra civilización por los mitos que derrumbaría, pero bueno. claro. Pero bueno, ya para terminar, en resumen, pues sí, es una película bastante interesante. Se me hace, tal vez no tan compleja, pero sí llega en ciertos puntos en que sí te atrapa, ¿no? Bueno, a mí en lo particular más por la cuestión del lenguaje y cómo es que la intérprete tiene que enfrentarse a todos esos procesos para poder comprenderlo. Imagínate, o sea, te estás enfrentando contra un idioma nuevo, o sea, o sea contra una cuestión fonética que no tiene nada que ver con la cuestión escrita que se presenta, que incluso creo que no es una cuestión escrita así como nosotros la concebimos, ¿no? Ujú. De dos dimensiones, ¿no? Nosotros escribimos en dos dimensiones, Sí, ¿no? sí. Entonces creo que ellos es en tres dimensiones, o digo, no sé la verdad
cómo concebirlo, pero eso es lo que más me llamó la atención de la película, ¿no? El hecho de que la protagonista se tiene que enfrentar a una cuestión así, de cómo es que a partir de que entiende el idioma de los aliens, ya puede entender los procesos cognitivos al interior de su propia mente, ¿no? Entonces, y ese manejo del tiempo no lineal que también hacen en la película, que me hacen bastante dignos de ver, ¿no? Que hacen que la película valga la pena. Sí, ¿no? Y otro punto rápido, lo que decías de esa cuestión, incluso ellos dicen que a diferencia de lo que de la mayoría de las lenguas humanas, nosotros normalmente la cuestión escrita la hacemos como en relación directa a la cuestión fonética, o sea, escribimos Sí, sonidos básicamente, ¿no? Y que ellos en cambio escriben nada más significados, que de hecho lo que dicen, lo que se oye no tiene nada que ver con lo que escriben. Y me dio un poco de eso que dicen de que pues, ellos pueden ver incluso como que nosotros estamos desperdiciando una cosa, ¿no? Como que ¿para qué vas a escribir y hablar lo mismo? Pues mejor si tienes dos canales de comunicación. Pero sí, creo que como dicen en conclusión, vale mucho la pena, te pone a pensar cosas que normalmente no analizas a fondo y creo que eso es lo que hace la buena ciencia ficción, como que dejarte con esa cuestión de replantearte ciertas cosas. sí, es interesante y te incita a la curiosidad, ¿no? De aprender cómo son estos procesos lingüísticos. Ya después de ver la película, sí me metí un poco en la cuestión de lingüística, y digo, ahí para, nada más de manera superficial, para leer ciertos conceptos, ¿no? De cómo Sí, se van dando, ¿no? Primero es una cuestión fonética, después la fonología, después la semántica, sintaxis, de ahí la pragmática, ¿no? Hasta llegar, ¿no? sí. Entonces es una cuestión bastante compleja, que sí es bastante interesante y que en la película se aborda y de manera, creo yo, muy inteligente, muy brillante. Y entendible para los que no sabemos de eso, ¿no? Sobre todo, o sea, Claro. no te ponen en conceptos así súper profundos Ah, no, ni... no, no. No. Entonces creo que hace muy bien eso. Pues bueno, yo creo que nos vamos despidiendo. Esperamos que les haya gustado. También por ahí si están viendo, ya sea que estén viendo el video en YouTube o en Spotify, déjenos sus comentarios, díganos qué les pareció la película, si ya la vieron, esperamos que sí. Y sobre todo qué les dejó como que pensando, ¿no? Recuerden que está disponible este podcast, insisto, en YouTube. Lo pueden buscar así como Podcast Replicante y también Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y pues nos vemos para la que sigue. Hasta luego. Hasta luego.